mujeres para que se hagan presentes aquí en la iglesia. Y tenemos un evento muy especial donde tendremos aquí a nuestras hermanas que están en la pantalla compartiendo la palabra para las mujeres. Y va a ser un evento muy maravilloso que tiene un costo de $20 y que incluye el almuerzo. Estamos repartiendo flyers, y si usted necesita un flyer, tiene una amiga, un miembro de la familia, a alguien que usted quiere invitar, por favor acérquese a nosotros para darle este flyer. Y queremos que venga, asegúrese que su esposa, su prima, la hermana, un familiar, una amiga del trabajo o un vecino, una vecina suya, venga y escuche este mensaje de bendición. Van a ser 5 horas, empezamos a las 10 de la mañana y terminaremos a las 3 de la tarde, donde habrán 3 diferentes enseñanzas. Además que tendremos algunas actividades aquí dentro de la iglesia para fortalecer, bendecir a cada una de las hermanas. Habrá una sesión de unos talleres, va a haber también un tiempo donde habrá unas rifas a través del día y todas ellas serán bendecidas. Traeremos una cosa especial para regalarles, así que por favor yo le ruego que usted haga su parte, invite, asegúrese de que ese miembro de su familia esté el día sábado 13 aquí con nosotros. Viene una hermana desde Ohio para predicar la palabra y viene con su traductora y vamos a tener un tiempo maravilloso, pero contamos con su ayuda y con su respaldo, hermanos. Si incluso tiene una amiga que le dice no tengo el dinero y si lo puede hacer, invítela, dígale yo la invito, pero quiero que usted vaya a este lugar y sea bendecida. El día de ayer estuvimos con mi esposa y con Daniel visitando un par de personas y fue de grande bendición. Fuimos a una iglesia aquí cercana sobre la Adams, donde hay un pastor que es muy amigo y le dejamos uno de esos flyers. Después visitamos a una persona que ha estado con nosotros en diferentes actividades y nos fue de mucha bendición. Esta persona le confirmó a mi esposa que tiene 5 invitadas. 5 invitadas va a traer esta persona. Y además de eso fuimos a la iglesia de unos amigos nuestros también, la pastora Félix y su esposo Miguel, y también dijeron que iban a llegar algunas de ellas. Pero queremos que sigamos, hermanos, que hagamos nuestra parte. Por favor, compártanle, invite, hermanos, ore por esta actividad, que es una de las actividades que estamos programando este año, pero que con su ayuda vamos a ver la respuesta, hermanos. Vamos a ver la respuesta para que el Señor se glorifique. Vuelvo una vez más y les recuerdo, hermanos, que nuestros horarios de servicio son a la 1:30 y 2:30 de la tarde. Así que cuando venimos al servicio, para que tengamos esa bendición de completa, tenemos que llegar mínimo 5 minutos antes de que empiece, para que estemos todos aquí en este lugar preparados, atentos y pidiéndole al Señor que nos ayude. Yo prefiero que la mayoría de personas se hagan aquí delante y no se brinquen en ningún otro lado, afuera o atrás, porque queremos que usted se concentre. Siento que las personas se hacen atrás, se distraen, se ponen a hablar, se ponen a hacer todas las cosas, pero menos que se conectan con Dios. Así que ayúdenos, hermanos, para crear ese sentimiento y ese orden dentro de la iglesia, para que estemos y seamos muy bendecidos todos. Gloria al Señor. Así que por favor no lo olvide, mayo 13 a las 10 de la mañana estaremos aquí en la iglesia recibiendo a nuestras hermanas y preparándonos. Si usted es hombre y tiene la oportunidad de venir, ayúdenos, porque vamos a necesitar la ayuda de muchas personas en ese día. Vamos a necesitar, nuestras hermanas van a estar ocupadas aquí, recibiendo, aprendiendo de Dios y siendo bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor hoy en el libro de Mateo, capítulo 18 y versículo del 18 hasta el 20. Vamos a colocar en la pantalla la lectura de la famosa Gran Comisión. Y le he puesto a este título el día de hoy, Compartiendo las Buenas Nuevas. Compartiendo las Buenas Nuevas es el título de nuestra enseñanza en el día de hoy. Mateo capítulo 28, desde los versículos 18 en adelante. Muy conocida esta escritura. Y dice la Biblia: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Durante mucho tiempo nosotros hemos escuchado este pasaje y hoy creo que Dios nos lo recuerda, porque la iglesia y este ministerio está haciendo discípulos.
Y nuestro anhelo y nuestra intención es que nosotros no solamente seamos discípulos que aprenden, reciben información y conocimiento cada semana, sino que también seamos discípulos que comunican ese mensaje a otras personas, amigos, hermanos, familiares y personas que no conocen del Señor. El Señor nos dejó a nosotros este pasaje como una de las grandes e importantes tareas para nosotros para realizar, y nos habla de lo que es el evangelismo. Y les voy a hacer una pregunta: ¿cómo pudiésemos ver a alguien muriendo y no ayudarle? ¿Seríamos capaces de hacerlo? Si usted viene a una persona que se está muriendo, ¿no haría usted algo por ayudar a esa persona? Y bueno, aquí le vamos a dar estas respuestas, estas preguntas. ¿Dejaría un bombero a una víctima en el fuego y no intentaría rescatarla? ¿Ustedes qué dicen? Por supuesto que no. ¿Un doctor vería morir a un paciente y no trataría de ayudarlo? Por supuesto que no. ¿Un salvavidas vería a un nadador ahogándose y no lo ayudaría? Claro que no. ¿Y una mamá vería a su hijo en peligro y no lo salvaría? Pues la respuesta a estas 4 preguntas es lo mismo: no lo harían. Así que aquí tenemos 4 preguntas que nos debemos hacer cuando pensamos en el evangelismo personal. Yo quisiera meditar sobre eso. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La respuesta para la primera pregunta es el evangelio a los perdidos. Tenemos que predicar el mensaje de salvación. El mandato fue dado por Jesucristo y lo acabamos de leer a través de la gran comisión. Según hemos leído en Mateo 28, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio. Estas fueron ordenanzas, mandatos que el Señor colocó sobre nosotros los que creemos en el Señor. Fueron imperativos. Y el Señor empleó estos imperativos al darles a sus discípulos la gran tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pregúntese usted, en las últimas 3 meses, ¿a cuántas personas usted les ha hablado del evangelio? ¿A cuántas personas usted se ha atrevido a abrir sus labios y a decirles que aquí hay una iglesia hispana? ¿A cuántas personas usted simplemente le ha dicho hay una predicación en inglés, aún en coreano en esta iglesia? Si usted no tiene un lugar donde congregarse, yo lo quiero invitar. Hacer esta tarea no es una tarea solamente del pastor, no es una tarea solamente de los líderes. Hacer esto es una tarea de todos nosotros. Si simplemente los que estamos aquí en este día hubiésemos invitado a una persona, hoy el doble de las personas que están aquí lo habríamos hecho. Si cuando nos reunimos todos como iglesia, nos disponemos y le decimos: Señor, ayúdame, permíteme conseguir esa persona, ¿cuántas cosas pasarían en esta iglesia si nosotros entendiésemos que vivir una vida cristiana, que escuchar el mensaje de salvación es más que simplemente venir y sentarnos a calentar una banca, sino que Dios nos está llamando y nos está invitando a que nosotros seamos parte de lo que el Señor está haciendo en estos tiempos? Las preguntas que hicimos ahorita son realmente que nos deben hacer a reflexionar a nosotros. Imagínense a un bombero que ve a una persona que está en medio de las llamas y no hace nada por él. ¿Qué pensaríamos nosotros de ese bombero? Diríamos: ¿para qué adquirió un trabajo de esa clase? Si no tiene carga emocional por las vidas, si no tiene compasión. Piensa un doctor que tiene la respuesta, la medicina que una persona se debe tomar para no morir, y él simplemente retenerla o darle otra clase de medicina. ¿O qué tal una persona que se está ahogando y si usted sabe nadar y sabe que lo puede rescatar, no hace nada por ello y lo único que decide es filmar un video para mostrarle a todo el mundo cómo alguien se ahogó? O piense, ¿qué sería ver a una mamá que ve a su hijo en peligro y simplemente se cruza de brazos y no hace absolutamente nada? De igual que todos estos 4 casos, así somos nosotros. Cuando vemos que hay muchas personas que día a día se están muriendo. Algunas están muriendo por enfermedades. Algunas están muriendo porque hay accidentes y catástrofes.
pero también, como vemos cada día en las noticias, muchas personas están muriendo, siendo asesinadas por actos violentos que suceden todos los días en nuestra nación, y está sucediendo a nuestras expensas y en nuestras narices, y muy pocos de nosotros sentimos la compasión o el deseo o incluso el mínimo intento por llevar el mensaje de salvación a esas personas. Con relación a la predicación de los perdidos, la Biblia dice que Pablo le dio una instrucción a Timoteo muy tremenda en 1 de Timoteo capítulo 4 y versículos 1 y 2. Miren lo que dice: te encarezco delante del Señor y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dijo? Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la doctrina, y las personas cansadas de escuchar la palabra de Dios se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y la Biblia dice, y engañarán a muchos. Nosotros que decimos tener la verdad, no nos atrevemos a proclamarla. Y miramos a muchas otras personas, religiones. Yo trabajo en UCLA y veo constantemente como personas de la iglesia de los últimos santos, de los mormones, andan por las calles predicándonos. Y todos los días yo veo cómo ellos se atreven a compartirle a alguien. ¿Sabían ustedes que los mormones, aquellos que se aceptan ese deseo de ser misioneros, ellos apartan 2 años de sus vidas y se dedican exclusivamente a hacer la obra de Dios, renunciando a sus trabajos, sus familias, sus relaciones, y simplemente ellos se lanzan? ¿Sabían ustedes, hermanos, que ellos, aunque esta organización les apoya de cierta manera financieramente, ellos contribuyen a la mitad de sus gastos durante 2 años que ellos dedican a las misiones? ¿En cuánto de nosotros dedicamos de nuestras finanzas y de nuestro tiempo para hacer la obra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hacemos? Las personas testigos de Jehová se ven en diferentes lugares, en las paradas del bus, en el metro, todos los domingos por la mañana, ahí están compartiendo el mensaje. Y nosotros, ¿cuántos de nosotros no nos atrevemos? Así que vuelvo y les digo, como dice ahí, te encarezco. ¿Sabe qué significa encarecer? Les ruego, por favor. Les pone como testigos a Dios y al Señor Jesús. Y les dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Predica la palabra. ¿Cuándo? Los domingos en la tarde en la iglesia. No, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Que usted puede predicar aquí desde la iglesia, pero puede predicar a otros momentos que no es tiempo. Cuando yo estoy trabajando y tengo la oportunidad, le puedo compartir a alguien. A tiempo, cuando estoy en una reunión con unos amigos en la casa de ellos, y aunque no estemos hablando de Dios, puedo sacar una oportunidad y decirles algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. A tiempo, cuando estoy en un parque mientras estoy divirtiéndome con mis amigos, disfrutando de una tarde bien chévere en el verano, pero me decido a sacar unos minutos para decirles y desviar su atención por un instante y enfocarlos en esto. Es predicar a tiempo y fuera de tiempo, y por eso la Biblia nos ordena a nosotros como padres predicarles a nuestros hijos en la casa, en la mañana cuando se levantan, al acostarse, cuando van al parque, cuando van a la market, cuando se van para la escuela, cuando se van para la cine, cuando se van de vacaciones, cuando se sienten a la mesa. No importa el lugar donde ellos se encuentren. No importa el lugar donde ellos se encuentren, nosotros somos llamados por Dios a predicarle a nuestros hijos. El famoso predicador John Wesley dijo: no tienes otra cosa que hacer que salvar almas. Por lo tanto, consúmete y sé consumado en esta tarea, y ve siempre, no solo a aquellos que te necesitan, sino a aquellos que te necesitan más. Por un instante, piense cuáles son las personas que te necesitan. Tu familia es un buen ejemplo, hermanos. Y dice, ¿quiénes son los que te necesitan más? ¿Sí ve? ¿Cuántas personas podríamos mirar que están necesitando eso? ¿Qué debo hacer? Debo predicar
el Evangelio? ¿Por qué debo predicar el Evangelio? Y para darle la respuesta a eso, voy a respondérselo de 4 maneras. ¿Por qué debo predicar el Evangelio? Debemos predicar el Evangelio porque el mundo está perdido. Pablo dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23, cuando lo dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Debemos predicar el Evangelio porque todos nosotros hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro padre Adán y Eva. Y esa naturaleza pecaminosa nos impulsa a pecar constantemente. No necesitamos que alguien nos lo enseñe, lo aprendemos en el camino. Nuestra vida naturalmente está impulsada a hacer lo malo y no lo bueno. Nos cuesta trabajo domesticar esta naturaleza que nos lleva. Y como este es el caso suyo, incluso nosotros los que ya hemos sido redimidos por Dios, luchamos constantemente. Y tenemos una batalla diaria que tenemos que pelear todos los días. Luchar contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos. Todos los días pedirle perdón a Dios. Acercarnos a Él y pedirle a Dios. Y si ese es nuestro caso, pregúntese cómo viven las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo luchan ellos diariamente? Ellos, dice, por cuanto todos pecaron. Aquí ninguna persona que usted ve en el mundo no califica para recibir el mensaje de salvación. No hay uno santo, no hay uno solo, dice la Biblia. Ningún hombre que nazca de mujer se puede considerar santo a menos que Cristo lo redima, lo santifique y lo purifique. Y por ello debemos predicar porque el mundo está manchado de pecado. Debemos predicar porque el mundo está perdido sin Dios. Segundo, debemos predicar el Evangelio porque es un mandato divino dado por nuestro Señor Jesucristo. Ya lo acabamos de meditar. Cristo nos ha ordenado predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo decía: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! ¡Ay de mí si yo no predicara! Él sentía que había una gran responsabilidad. Había una necesidad constante. Predicar el Evangelio debería ser algo natural en todos nosotros. Predicar el Evangelio, usted no necesita ir a la universidad, usted no necesita ir a un seminario, usted no necesita leerse toda la Biblia. Usted predique con lo que tiene. Como dice esa frase tan maravillosa de San Francisco de Asís que dijo: predica con tu vida y si es necesario usa tus palabras. No necesitamos sabernos la Biblia al derecho y al revés. A veces su relación con Dios, las experiencias espirituales que ha tenido con Dios, la manera que Dios lo ha bendecido, la manera de donde Dios lo sacó y a donde Dios lo tiene, puede ser un poderoso mensaje transformador e inspirador para una persona. Hable con otros porque Dios nos lo ha ordenado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y me dirá: pero pastor, ¿cómo hago yo para salir de este país a predicarle a todas las naciones? Pues déjeme decirle que para usted que vive en los Estados Unidos, pues no necesita ir tan lejos para predicarle a los de la India, porque los de la India vinieron aquí. Usted no tiene que predicarle a los argentinos y viajar hasta Argentina. Los argentinos están aquí. Usted no necesita predicarle a los de Tailandia y decir: pastor, ayúdeme a conseguir un tiquete para ir a Tailandia. Ellos están aquí. Podemos predicarle porque vivimos en una nación multicultural y muchos de ellos son nuestros vecinos. Tercero, debemos predicar el Evangelio porque hay un plan único de salvación para los perdidos. Miren lo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre bajo el cielo? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que no podemos esperar que Mahoma, que Confucio, que Buda o que cualquier otro de esos hombres que se han levantado vayan a llevar a las personas al cielo, porque la Biblia dice claramente que no hay otro en el que pueda uno encontrar salvación. Usted, hermano, tiene la llave y la puerta del cielo y la autoridad para bendecir a las personas. Jesús le dijo a Pedro: a los que les remitieres tus pecados les serán remitidos,
Y a los que los perdonaron los pecados les serán perdonados. Y dice, yo te doy las llaves del reino. ¿Sabe cuáles son las llaves que abren el reino de los cielos? La predicación del evangelio. No es un rito especial. Cuando nosotros predicamos, le estamos entregando la llave a una persona para que entre al reino de Dios. Cuando nosotros callamos, estamos cerrándole la oportunidad y la puerta para alguien. Alguien en esta semana que yo estaba en una reunión con diferentes personas del mundo dijo, a veces habrá una persona que Dios colocará en tu camino y esa será la única oportunidad que ella tenga de escuchar el mensaje de salvación, así que aprovéchalo, compártele a esa persona. Habrá momentos en que usted verá a una persona hoy y nunca más la vuelva a ver, y ese será un buen día donde usted pueda hacer la labor. Predique el evangelio. Debemos de predicar el evangelio porque solo hay un plan de salvación. Y cuarto y último dice así: debemos predicar el evangelio porque sobre los hombros de los creyentes descansa la responsabilidad de comunicar el mensaje de salvación a los perdidos. Romanos capítulo 10 versículo 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Todos los que invoquen el nombre del Señor será salvo. Esa es una gran noticia. Pero ahí vienen unas preguntas. Pero ¿cómo van a invocar a quien ellos no han creído? Y la segunda pregunta: ¿y cómo van a creer de quien no han oído? Y la tercera pregunta: ¿pero y cómo irán sin alguien que les predique? ¿Y cómo irán si no son enviados? Volviendo al principio, Dios ha abierto la puerta para que todas las personas sean salvas, y por eso Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos van a responder afirmativamente al mensaje de salvación si nosotros les hablamos y les compartimos. Si nosotros nos movilizamos hasta donde están allá, o si nosotros, al no movilizarnos, enviamos a alguien a que les comparta la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11 y versículo 30, miren, en diferentes versiones dice el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Hermanos, ¿quiere usted ser una persona sabia? Gane almas y lleve fruto. En la versión Reina Valera del 60 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y en esta última versión dice: practicar la justicia es árbol de vida, el sabio da vida nueva a la gente. Amados, predicar el evangelio va a traer muchas respuestas a nuestras vidas y va a llenarnos a nosotros de grandes bendiciones. Pero si hay algo que el Señor dice, es que nos da sabiduría, que nos da a entender a nosotros el valor de lo que es un alma por la que Cristo murió en una cruz. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Claro que sí, aunque no me lo diga, hermanos. La Biblia dice que si nosotros hemos creído, tenemos el Espíritu Santo. Y le dice: pero cuando haya venido sobre ustedes, recibirán poder. Así que el poder del Espíritu Santo habita en su vida. Y si el poder del Espíritu Santo habita en nuestras vidas, ahora nosotros tenemos la gracia, la unción, la autoridad y el poder para ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me dirá: pero pastor, ¿cómo voy a ir a Jerusalén? De pronto voy a Jerusalén, pero no puedo volver. Bueno, volvemos a lo mismo. Permítame darle una aplicación de lo que significa Jerusalén. Jerusalén para nosotros son las personas que viven cerca de nosotros. Como decía mi hermano Juan, nuestra familia es nuestra Jerusalén. Ellos hablan como nosotros, piensan como nosotros, viven bajo el mismo techo que nosotros, comen lo que a nosotros nos gusta. Son aquellas personas que comparten muchas cosas y nuestros ideales. Son aquellas personas que viven aquí en la ciudad de Los Ángeles. Ese es nuestro Jerusalén. No tenemos que ir muy lejos, están aquí
a la vuelta de la esquina. Dios quiere que nosotros le predicamos. ¿Qué dice la Escritura? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Esa es una promesa para nosotros y tenemos que echar mano de esa promesa. No importa cómo esté tu hijo, tu esposa, tu esposo, no importa cómo esté el miembro de tu familia, créale al Señor. Él dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Crees? Entonces su familia hace parte de esa promesa, aunque usted no lo esté viendo ahora. Pero esa familia es la que está en su casa, que vive en el mismo techo, pero también usted tiene una familia extendida que puede vivir aquí en esta ciudad o puede vivir en su país de origen. Y usted, esa es su familia. La iglesia también puede ser parte de esa Jerusalén, porque venimos aquí a este lugar a predicar la palabra. Jerusalén es esta porque aquí están nuestros hermanos como nosotros. Cantan las mismas canciones, comen lo que comemos, se visten como nosotros. También Jerusalén son las personas que están en un hospital, en una cárcel. Yo no sé si algún día ustedes han tenido la oportunidad de predicar en cárceles. Yo lo he hecho en muchas cárceles. Predicando, hermanos. No porque estaba ahí confinado al lugar. He estado predicando en diferentes cárceles. Y he experimentado lo que es estar predicando en cárceles de máxima seguridad. Incluso en Colombia. Visité casi todas las cárceles que habían en la ciudad. Aquí en este país también lo he hecho. Muchas personas están aquí en las cárceles que necesitan el mensaje de Dios. Esa es nuestra Jerusalén. Si usted tiene acceso a estos lugares, debe hacerlo. Jesús dijo, acordaos de los presos, de los pobres y de las viudas. Hay que acordarnos de esas personas que tienen limitaciones, impedimentos. Esa es nuestra Jerusalén. Los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, también se convierten en nuestra Jerusalén. Judea. ¿Quiénes son los de Judea? Judea son aquellas personas que están un poquito más distantes de nosotros. De pronto ya vamos a decir que no están aquí en Los Ángeles, sino que están un poco fuera del condado de Los Ángeles. Están los hermanos que viven en Riverside, los que viven en Long Beach, los que viven en Orange County, los que viven en San Bernardino, los que viven en el Valle. Todas estas son lugares donde tenemos que movilizarnos un poco más distante, ¿sí? Judea y Samaria eran ciudades muy cercanas, similares a estas ciudades. Pero hasta allá toca ir. Hay que quitar la comodidad, estar dispuestos a ir una milla más para llevar el mensaje de salvación. ¿Cuál es nuestra Samaria? Samaria serían también aquellas personas que pueden estar en otros estados, en Texas, en Nueva York, en Missouri, en cualquier otro estado que nosotros dijimos, allá tengo un amigo, un familiar, una prima, un hermano que vive en otro estado, que yo no viajo tanto, pero lo puedo contactar incluso por teléfono, le puedo hablar, e incluso por Zoom o todas las aplicaciones que hoy tenemos, podemos alcanzar a muchas personas. Son personas que viven contigo, que pueden hablar tu idioma o no, ¿sí? A veces tenemos los hermanos, vivimos en Estados Unidos donde el idioma oficial es el inglés. Y yo creo que poco, eventualmente hasta el español va a ser el idioma oficial en este país, después de que tantas personas hablamos español en esta nación. Pero hay personas que hablan inglés en Canadá, hay personas que hablan inglés en Australia, hay personas que hablan, y puede ser que usted tenga un amigo, alguien allá. Esas serían ir hasta esos lugares. Y por último es Samaria. Y lo último es hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y es cuando hablamos de las misiones transculturales, donde nosotros nos atrevemos a visitar personas en naciones donde no hablan nuestro idioma, como nuestros hermanos de Corea. En naciones donde hablan el idioma, el hindi, como la India. En el nepalís, como en el Nepal. En otros países donde el idioma es distinto al nuestro. En otros países donde las costumbres son muy distintas a nosotros. En otros países donde se visten diferente de nosotros, donde comen diferentes cosas a las nuestras. Esa es la misión y la visión. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y los discípulos cumplieron cada uno de esos destinos. Así que usted y yo estamos llamados por Dios para cumplir ese propósito. Recuerden, hermanos, que tenemos ese propósito de Dios. Aquí están representadas todas las personas de la tierra y de diferentes oportunidades. Algunos lo haremos nosotros, otros enviaremos a otros que vayan a esos frentes y a esos lugares. Roy
J. Lyon dijo, esta generación de creyentes tiene que evangelizar a esta generación de inconversos. Usted y yo vivimos en esta generación y nuestra responsabilidad es predicarle a esta generación. De lo contrario, dice, el mundo perecerá igualmente porque se levantará otra generación que quedará con una gran deuda. La razón por que el evangelismo no alcanza a tantas personas en el mundo es porque gran parte de la iglesia ha sido enfocada de manera exclusiva e inclusiva solamente a lo que sucede dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y para que Dios nos permita alcanzar y conquistar el mundo entero, tenemos que cambiar nuestra visión y nuestra perspectiva, enviando o yendo nosotros mismos a predicarle a otras personas en otros lugares. Y Dios espera que nosotros nos atrevamos, aun que nosotros soñemos. Mis amados, hay una gran pasión en mi vida por hacer eso, y lo he hecho durante muchos años en mi vida. Ahora lo hago a otros lugares cuando jamás pensé que Dios podría usarnos en otras naciones. Y hoy les doy gracias a Dios por ese privilegio, pero los desafío a ustedes, que usted también se haga esas preguntas y diga, ¿cómo puedo ser parte yo de la misión de Jesús? ¿Cómo me puedo unir a esa misión? Usted es un creyente, pero un creyente es un discípulo del Señor Jesús. Y los discípulos siguen las pisadas de su Maestro. Cristo invirtió su vida en predicar el Evangelio. Y déjeme decirle una cosa más. El 90% del ministerio de Jesús no sucedió dentro de las cuatro paredes de la sinagoga. El 90% de su ministerio fue entre los drogadictos, los borrachos, las prostitutas, las personas que no eran deseadas en la sociedad. Él ahí fue donde estuvo. Él iba al templo, claro que lo hizo, pero su ministerio, el 90% fue fuera. Y por eso fue tan efectivo alcanzando personas. Permita a Dios que el Señor nos cambie la mentalidad a nosotros de que venir a la iglesia es solamente venir nosotros y olvidarnos que en nuestra casa hay alguien que necesita del Señor. Que nuestro amigo que vemos todos los días cuando vamos al mercado necesita escuchar de Dios. Que nuestro compañero de clase que se sienta con nosotros, que hace tareas, que hablamos, que nos enviamos mensajes de texto, que nos llamamos, necesita del mensaje de Dios, y que todos nosotros estamos llamados por Dios para hacer la obra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en este día. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar por un instante. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu palabra y por lo que tú has hecho. Y yo oro, Señor Dios, para que tu misericordia